Hoy continuamos el estudio en el capítulo 21 del libro de la Revelación, o sea, el libro que se conoce como Apocalipsis, que significa revelación. Bendito sea el Señor, ¿eh? Apocalipsis 21 dice la palabra así: Apocalipsis 21, vamos a leer el versículo 1, amén. Gloria a Dios, gloria al Padre eterno, gloria al Mesías. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dice, el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo del Padre, el de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. ¿Usted tiene sed hoy? Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, en los estudios anteriores hemos venido cubriendo, desde que empezamos el libro de la Revelación de Apocalipsis, pero los últimos capítulos hemos venido viendo cómo el milenio, el tiempo que el Mesías viene a gobernar, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios, el unigénito, el mismo que murió en aquella cruz y resucitó aquel tercer día, va a regresar a gobernar esta tierra. Entonces ahí empiezan 1000 años. Dice así la palabra: saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. Yo le leo el versículo: en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y se formará un gran valle. Vendrá el mismo Señor Dios acompañado de todos sus fieles. Eso está en Zacarías 14, Antiguo Testamento. ¿Por qué leemos el Antiguo Testamento? Porque el Nuevo Testamento, Apocalipsis, está revelado en el Antiguo Testamento. Y el Mesías va a regresar, va a poner sus pies en el monte de los olivos. ¿Qué fue lo que le dijo a aquellos discípulos? Aquellos ángeles que llegaron a la par de ellos, estaban viendo hacia arriba, habían pasado 40 días después de la resurrección, y el Mesías ascendió al cielo, ¿verdad? Y se le acerca, dice la palabra, que dos varones, dos ángeles, y les dicen: ¿qué están viendo hacia el cielo ustedes, varones galileos? De la misma manera que Él ascendió, es en el monte de los olivos que está, Él va a descender, Él va a regresar. Y como vimos en el estudio pasado, las promesas del Padre se cumplen porque se cumplen. Bienaventurado y santo, oigan muy bien, bienaventurado y santo. Santo significa apartado, separado, escogido. No es algo raro. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esos, sino, oigan muy bien, serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con Él 1000 años. Eso está en Apocalipsis 20. El Padre eterno nos da una promesa a nosotros para poder nosotros
Si nosotros lo deseamos, porque hay un regalo hermoso del Padre, una promesa hermosa del Padre, que nos da la oportunidad de que usted y yo podamos estar en esos 1000 años con Él gobernando. Y eso va a suceder. Eso va a suceder. La parte era como lo veíamos en el estudio pasado, estamos viviendo de acuerdo a la promesa del Padre. ¿Qué mejor, mi hermano? Prepárese, estudie, haga lo que tenga que hacer. Usted a sus hijos, llévelos a la escuela, edúquelos, todo lo que tenga que hacer. Pero usted tiene que enseñarle a sus hijos y a sus hijas, a nuestra generación, a los que no han tenido acceso a esta escritura, que viene un gobierno aquí en la tierra, el Mesías va a regresar y va a gobernar 1000 años. Y nos hace la invitación a ver si usted y yo deseamos. Durante estos 1000 años, oiga muy bien, habrá paz, porque va a ser atado uno que se llama, ¿cómo se llama? Satanás, Hasatán, el adversario, va a ser atado por 1000 años. Y el Mesías sabe de dónde va a gobernar. Digo el 8, de Costa Rica, ¿verdad? No, Él va a gobernar desde Jerusalén. Dice, y todos los que sobrevivieren. Oiga muy bien, entonces, ¿cómo que sobrevivieren? Sí, porque nosotros ya llegamos, o sea, ya estamos terminando el libro de Revelaciones y ya estamos llegando a una parte donde estamos viendo lo que se llama el milenio. Pasan los 1000 años y después de eso viene un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Pero eso todavía no. Pero la parte es, antes de eso tiene que suceder unas cositas que tienen que suceder, ¿sí o no? Pero la parte es que van a haber personas que van a sobrevivir a la tribulación, a lo que se conoce la tribulación o la gran tribulación. ¿Cómo se conoce en el Antiguo Testamento eso? Muy bien. ¿Cómo? Muy bien. La angustia de Jacob. Así se conoce. Muy bien. Excelente. La angustia de Jacob. Así se conoce. La tribulación y la gran tribulación que habla Mateo 24 no es un tema del Nuevo Testamento. Es un tema del Antiguo Testamento. La venida del Mesías es un tema del Antiguo Testamento. Es un tema que se da desde Génesis. Y estamos hablando de la segunda venida. Él viene a gobernar con vara de hierro. Y durante esos 1000 años, y alguien dijo, ¿por qué viene con vara de hierro? Porque durante esos 1000 años, el Mesías va a establecer un gobierno justo en toda esta tierra. Y dice, y los que sobrevivieren, ¿de qué? Los que van a sobrevivir del tiempo de la gran tribulación. Van a sobrevivir personas de las naciones de la gran tribulación. Eso lo dice la Escritura. Y los que sobrevivieren, que vinieron contra Jerusalén, o sea, esta gente no deseaba nada con el Mesías, más bien venía en contra del Mesías, subirán, oigan muy bien, de año a año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de la familia de la tierra, oigan muy bien, que no subieran a Jerusalén para adorar, Jehová de los ejércitos no vendrá lluvia sobre esa gente. Entonces tenemos un grupo que va a sobrevivir. ¿Se acuerda la enseñanza? Si usted quiere llegar como sobreviviente o quiere llegar como un escogido, o quiere llegar como uno que va a ser sacerdote, usted también escoge, acuérdese. Y estamos hablando de Zacarías 14. Entonces tenemos todos estos acontecimientos que están sucediendo y que pronto van a suceder. Y la parte es, usted y yo tenemos que enfocarnos a lo que el Padre nos está llamando. Entonces, luego de esos 1000 años, ¿qué sucedía? A ver, muy bien, el juicio del trono blanco. Luego dice que viene el juicio del trono blanco. ¿Después de qué? Después de 1000 años. Es más, después de 1000 años, vamos a ver ahorita qué sucede. Porque hay gente que dice que va a suceder una guerra en estos días y que ya casi se va a armar la guerra. Y le decían a uno, ¿se acuerda cuando estaba chiquito? Se va a armar la de San Quintín. Yo no sé qué es la de San Quintín, pero sí sé que la palabra de Dios dice que se va a armar una guerra antes de que el Mesías venga. Pero esa guerra es muy diferente a la guerra que se va a dar después de los 1000 años. ¿Sabe cómo se conoce esa guerra después de los 1000 años? Gog y Magog. Muy bien, dale un café a esta muchacha. La guerra de Gog y Magog, después de los 1000 años. La Biblia dice, y cuando se cumplieron los 1000 años, viene la guerra de Gog y Magog. ¿Cómo están diciendo que la guerra de Gog y Magog se está armando si es después de los 1000 años? Pero hay algo muy importante, ¿verdad? Cuando viene el juicio del trono blanco, ¿qué sucede? Aquí lo estudiamos también.
Y hubo gente que se quedó así como, ¿what? Yes. Decía, los hombres de Nínive se van a levantar en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron. ¿Quiénes se arrepintieron? Los de Nínive. ¿A la predicación de quién? De Jonás. Y aquí uno más que Jonás, y está el Mesías hablándole. Quiere decir que después de los 1000 años va a haber un juicio, se van a levantar los otros muertos, pero no todos, como anda gente diciendo que los van a mandar al infierno a todos, como dicen por ahí, porque eso no está en la Biblia, así no lo dice. Se van a juzgar según sus obras y se van a levantar. Y ese juicio del gran trono blanco también lo vimos. ¿Cuándo se da el juicio del trono blanco? Después de los 1000 años. ¿Y qué sucederá en ese juicio del gran trono blanco? Serán juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué ocurrirá después del juicio? Dijo Pedro, oiga la promesa que dice Pedro. Nosotros, usted y yo, esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Y quién es la justicia? ¿Quién es la esencia de la justicia? Nuestro Rey soberano. Segunda de Pedro 3:13. Ahora, en medio de esa espera, porque Pablo dice, ¿nosotros qué dice? Esperamos. ¿Sientes esperar? Hay gente que le cuesta esperar. ¿A usted le cuesta esperar? Voy a volver a ver hacia el techo para no volver a ver. ¿A usted le cuesta esperar? ¿O es de esas personas que trata de ayudarle a Dios para que las cosas sucedan? Porque mi hermano, ¿cómo nos cuesta a nosotros como seres humanos esperar? Espérate. Y el Señor le dijo, ¿cuánto? Un día. Y como un día es como 1000 años. Espérate. Entonces, tenemos que esperar promesas del Padre, cielo nuevo y tierra nueva, las cuales va a morar la justicia. Ahora, ¿a cuáles promesas se refiere la palabra? Oiga, ahí dice así. Porque el mismo Antiguo Testamento, a veces uno cree que esos son temas del Nuevo Testamento. Le voy a leer este versículo de esto para que usted lo lea. Luego usted lo puede buscar en la casa. Dice, porque aquí que yo crearé, dice, nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Dónde piensa que está eso usted? Isaías. Oiga, un agua dulce esta mañana. Demasiado bueno, demasiado así. Isaías 65, 17, 19, si lo quiere apuntar. Isaías 600, casi 700 años antes de que naciera el Mesías, Isaías hablaba de ¿qué? De un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías, esto no es un tema del Nuevo Testamento, esto está en el Antiguo Testamento. Pero vea qué interesante, está escrito 700 años antes del Mesías. Lo habla el libro Apocalipsis, lo habla Pedro. Y usted le pregunta a mucha gente creyente en estos días, ¿cómo está usted esperando la promesa? Y la gente se queda así como, ¿cuál promesa? La del cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora que se está manifestando todo lo que se tiene que manifestar antes de que venga el Mesías. Y la gente dice, ¿de qué hablas, Willis? Se queda la gente así como, ¿por qué hay tanta ignorancia de la escritura, de las cosas que van a suceder? De lo que va a suceder, y usted le enseña a las personas y explicamos y por qué estamos estudiando Apocalipsis, porque nosotros, usted y yo, nuestros hijos y nuestras hijas esperan en las promesas del Padre. ¿En qué esperan ellos? En las promesas del Padre. Sus hijos tienen que esperar ¿en qué? En las promesas del Padre. Porque es necesario que nuestros hijos sepan que hay una promesa. A usted nunca se lo dijeron de chiquitillo, ¿verdad? O a usted le dijeron, cuando usted estaba ahí en la escuela, ¿verdad? Menos en la escuela, o sus papás tal vez, no sé. Y le dijeron, Andresito, tan chiquitico, tienes una esperanza de vida eterna.
Y aunque vivas los años que vivas, Dios, si caminas con el Señor, tienes una promesa de vida eterna. ¿Sabías eso? Cielo nuevo y tierra nueva. Pues nunca se lo dijeron, pues aquí hay que decírselo a la gente, para que vaya y se lo diga a sus hijos. Ellos no lo saben. Enséñaselos. No sea tan agarrado en la verdad de la escritura. Si nunca se lo dijeron a usted, no seamos egoístas. Ellos necesitan saberlo. Porque nuestra vida no se puede basar en lo que hagamos en esta tierra. Usted no está visto lo que está sucediendo en la tierra últimamente. Pongámosle 4 años para atrás. ¿Usted cree que ellos, en medio de lo que el Espíritu está haciendo en estos niños, ellos no disciernen lo que está sucediendo con tanta maldad que hay? Ellos necesitan saber las promesas del Padre. La gente necesita saber las promesas del Padre. Y hay todo un movimiento espiritual de las tinieblas que no quieren hacer que usted, ni que sus hijos, ni que su generación, ni sus abuelos, ni toda la gente que está alrededor suyo conozcan que viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el tiempo que le queda a esta tierra y que Hasatán va a gobernar, porque él es el rey de este mundo, es muy poco. Y él no quiere que usted vea el gozo que le decía a Isaías. Oiga lo que dice: y ustedes van a estar más, o gozaréis y os alegraréis para siempre. ¿Y para siempre es cuánto? Para siempre. ¿Usted no le gustaría estar en el gozo, en la alegría de saber que ya no va a haber nada más que gozarnos en la presencia del Padre? ¿Usted se imagina eso? O sea, ¿se puede imaginar algo así de pequeño? Ellos necesitan escuchar eso, pero usted necesita también creerlo en el Evangelio. Es una promesa que está en el Antiguo Testamento: cielo nuevo y tierra nueva. Y ellos tienen que conocer esto. Ellos tienen que saber, dice la palabra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mientras estemos en esta tierra, va a haber, hasta que no venga el Mesías, va a haber llanto, va a haber clamor, va a haber dolor. Mis hermanos, nosotros somos muy privilegiados en el tiempo que estamos viviendo, pero muchas cosas que van a suceder a nuestros hijos, muy posiblemente ya le dolieron o le van a doler, o posiblemente usted ya lo hicieron llorar en algún momento determinado. Pero viene un tiempo donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Vea qué interesante, porque el ser humano es tan interesante, digo yo, ¿verdad? Nosotros, el ser humano, anda la gente creyendo en tanta tontera, ¿verdad? Sin ningún fundamento y sin nada. Y tenemos la evidencia bíblica, histórica, de todo lo que el Mesías vino a hacer y cómo los profetas anunciaron estos mensajes, y todo lo que se puede aprender de la escritura y cómo está estipulado todo lo que iba a suceder y cómo se ha sucedido. Y Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas y todo. Y la gente dice: jamás un Dios de amor permitiría lo que está pasando, no existe. Hoy, como si fuera culpa de Dios que la gente siga el camino de la incredulidad, como si fuera culpa de Dios que el hombre siguiera el pecado, como si fuera culpa de Dios que los gobiernos traten de matar a tanta gente, como si fuera culpa de Dios que Adán y Eva no se decidieron en obedecer lo que él había dicho. Pero sí obedecieron ¿a quién? A la snake, la culebra, ¿verdad? A esa sí la obedecen, pero a Dios. Y viene la parte: pero qué hermoso es enjugará Dios toda lágrima de los ojos, dice ellos, y ya no habrá, ¿qué dice? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Sabe cómo lo explica Pablo? A mí me encanta cómo lo explica Pablo. Oiga cómo dice Pablo, yo se lo leo, usted lo apunta después si quiere. Porque es preciso, oiga muy bien, que reine él. ¿De quién está hablando Pablo? El Mesías. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vea que la palabra dice, es más, si quiere búsquela, 1 Corintios 15, vamos a leer. 1 Corintios
Vamos a leer el versículo 25. 1 Corintios 15. Dice así. 25. Ahora igual, esto hay que leer tanto el contexto, pero voy a leerlo así para que nos dé tiempo más o menos para lo que estamos estudiando en esta noche. Dice, oiga lo que dice el versículo 25. Porque es preciso que Él reine, ¿no? ¿De quién está hablando Pablo? Del Mesías. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vea que no habla de un enemigo. ¿Habla de quiénes? Todos sus enemigos. Y oiga lo que dice el versículo 26. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? El postrer. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. O sea, la muerte la tiene ¿qué? El Mesías aquí a los pies. El Mesías, ¿ah? Pero usted, vea qué interesante. ¿Quién es el último? ¿Sabe qué significa postrer? Yo sé que usted tiene hambre y está pensando en el postre, pero no es eso, ¿verdad? Ahora me le dan café a esa muchacha, por favor, está pálida, ¿no? El postrer enemigo significa ¿qué? ¿Ah? Del asno. El último. Muy bien. El último. O sea, quiere decir, si es el último, quiere decir que hay otros, ¿sí o no? Este es el último. Ahora, qué interesante. ¿Quién piensa el ser humano de la muerte? Cuando usted le dicen muerte, ¿qué piensa usted? Posiblemente se le viene el dolor por alguien que usted ama, digo que usted amó y que ya no está. Pero ¿qué piensa usted cuando se le dice muerte? ¿Usted sabía que usted tiene y sus hijos tienen un enemigo? ¿Y sabe cómo se llama? Death, muerte. Usted dice, sí, el último enemigo que será destruido es él, ¿es qué? Y ellos piensan que nunca se van a estrellar porque la muerte no existe para ellos, ¿no? Por eso le pasan ahí al medio los carros y todo. ¿De verdad? O sea, es un enemigo. Es algo que se levantó en el momento que Adán y Eva pecó, porque eso no existía. La paga del pecado es la muerte. Eso nació de la decisión de Dios. Entonces no le eche la culpa a Dios. Cuando la gente le diga, es que como Dios... Vean, vamos a sentarnos y nos tomamos un cafecito si quiere. Vamos allá al vivero, nos sentamos. Y usted compra, yo lo siento y comenzamos a hablar. No le eche la culpa al enemigo, no le eche la culpa a otras cosas. El hombre cuando decidió, y vea qué interesante, ¿de dónde nace la muerte? De la desobediencia. Y ahí hay muerte. Y en el momento que se desobedeció, hubo muerte. Porque Adán y Eva no habían desobedecido. Y llegó la culebra, ¿verdad? Ahí, haciéndole el toque, la snake. Y dijo el otro. Y por eso fue que quedaron con los ojos así enredados. No, eso es una fábula que usted vio, que sale ¿te acuerdas de la culebra esa? Que le pone los ojos y le da vuelta así, ¿no? Nunca la ves. Yo le paso el link. Es muy vieja. Es de Bugs Bunny, entonces no la van a saber cuáles son. Entonces, cuando aparece la culebra así, y entonces fue que los hipnotizó. La gente dice, vieras, a mí me hipnotizaron. Ay, no sea bárbaro, ¿ah? Por eso entonces fuiste y desobedeciste, ¿verdad? Yo le digo así. Se equivocó de carrera. Usted debería estar allá haciendo una película o haciendo el teatro, porque ¿qué teatro? Porque, mis hermanos, ellos no fueron de ninguna manera más que directamente a una fuente que no tenían que ir y escucharon una voz que no tenían que escuchar y desobedecieron, y en la desobediencia hay muerte. Y vean la parte de lo duro y lo importante que es esto para usted y para nosotros, porque el último enemigo que el Mesías va, ¿qué dice?
a derrotar, ya está derrotado, pero que va a ser eliminado el último, la muerte. ¿Cómo hay que tener cuidado? Depende de usted para vencer ese enemigo. No, you're not, pero yes, you are. No, usted no, pero a la vez sí, usted sí. Porque hay una única manera que usted puede vencer la muerte. Pero la muerte es un enemigo. Le leo otra vez, versículo 25, porque es preciso que él, Mesías, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vamos a ver, recordemos el gran juicio. Pasaron 1000 años, ¿se acuerdan? Vamos más tiempo atrás, un poquito más atrás. El tiempo que ya casi ya está por arrancar, que se llama el tiempo de la tribulación de Jacob, ¿eh? De la angustia de Jacob, los 7 años, la tribulación y la gran tribulación. ¿Quién se va a presentar ahí más o menos? Vamos a ver, bien pisuicas. ¿Quién? Muy bien, el anticristo, el falso profeta. ¿Sí o no? Y al final de esos 7 años, dice el Señor que Él regresará, ¿sí o no? ¿Y quiénes van a ser vencidos? Todos sus enemigos, ¿sí o no? No todos en ese momento, pero todos los que se van a ir en contra, porque aunque usted no lo crea, va a haber un movimiento mundial que van a ir en contra del Mesías cuando regrese. Y van a llegar al monte Megiddo, y del monte Megiddo pasan a otro lugar que se llama el Valle de ¿cuál? Muy bien, de Josafat. Denle un chocolate a este hermano también. Al Valle de Josafat. Ahí se da la batalla. Y ahí mueren todos estos. Ahí sobrevive gente. Sí, sobrevive gente. 1000 años. Gente que estaba postrada al Señor. No. ¿Y quién es atado? Otro enemigo por 1000 años. Pero ¿qué pasó con el anticristo y el falso profeta? El hombre inicuo. ¿A dónde lo mandaron a ellos? Al lago de fuego. Eran estos enemigos. Ve que hay un montón de malos. Hay un montón de malos. No se la juegue. Viene un tiempo donde los malucos se van a multiplicar por no sé cuánto a la potencia, porque los malos, dice la palabra, que la maldad se incrementará en toda la tierra de una manera como nunca antes. Sodoma y Gomorra es un... bueno, si usted viera, yo me imagino que usted, bueno, igual, es que para qué, no se corrompan tampoco. Y no lo estoy viendo yo porque lo estoy viendo, es que yo sigo gente que sigue la palabra del Señor. Y hay estados en Estados Unidos donde como ahora están ahí con unas leyes interesantísimas, con unas leyes que van totalmente en contra de todo, entonces salen desnudos. Porque sus hijos tienen que ver a un viejo, a una vieja, a una señora, a lo que sea, un señor, disculpe lo despectivo, porque muchos de ellos lo hacen con conciencia. No es que están ahí, como le dijo el otro, con la culebra que le volvió los ojos, no, lo hacen con, ¿cómo se llama eso? Con alevosía, para corrompir. ¿Y por qué tienen que ver sus hijos eso? ¿O usted cree que en Costa Rica ciertas personas que están trayendo ciertas doctrinas o ciertas ideologías no se las han querido ya inculcar a sus hijos? Hello, ya está pasando. ¿Y qué va a hacer usted con eso? Esos son sus enemigos. Hay que orar por ellos para que se conviertan, pero están influenciados por un enemigo mayor. Y eso va a suceder. En 3 semanas empiezan las clases ya de nuevo. Y empiece la batalla espiritual desde ya. No se dé un break. Ahí usted de vacaciones, como si el enemigo tuviera vacaciones, sabiendo que le queda poco tiempo, dice la palabra. Y dice que él bajó con una gran ira porque sabe que le queda ¿qué? ¿Qué está haciendo usted por sus hijos? Esos enemigos saben que le queda poco tiempo y vienen por lo más preciado y lo más hermoso, que es el alma de sus hijos, de los niños, de lo más puro. Y también vienen por usted. La parte es que la gente está aquí. Todavía están viendo las bombetas de aquel día, ¿verdad? Cuando el enemigo está haciendo lo que le da la gana. No es tiempo para soltarse de la promesa de Dios. Y estar en la promesa significa estar, como dice la Biblia, que tenemos que estar nosotros
Nosotros tenemos que estar ¿cómo? Vigilantes. Tenemos que ser los atalayas de la casa. Usted no espere que alguien se le pare en el techo de la casa a ver en qué momento viene el ladrón. ¿Sí o no dice el Mesías? Usted es el atalaya. El problema es que a veces, en vez de tener atalayas, tenemos gente que está como Adán y Eva, provocando muerte espiritual en los hogares. Provocando, porque entonces desobedecen al Padre. Y la desobediencia ¿qué trae? Muerte. ¿Qué le dijo el Padre a Adán y Eva? El día, de cierto te os digo, que el día que tú mueras, ¿ese día qué? Morirás, ¿sí o no? Así lo dijo. ¿Murió ese día? No. ¿Cuántos años vivió Adán? No llegó al primer día, eso sí, porque no llegó a los 1000 años. Pero la parte es, hay una muerte espiritual que se da y la gente no lo sabe que está sucediendo. Tenemos estos enemigos y el Mesías los venció por usted, y nosotros a veces estamos viendo nada más allá algo. Usted y yo tenemos que estar atentos, viendo hacia dónde está lo que está sucediendo y estar atentos a la Escritura, buscando de su palabra, porque el único vallado de protección, el único muro que va a proteger su casa es la presencia misma del Espíritu Santo y la palabra que es vida. Ese es el muro suyo. De nuevo, oiga lo que dice el versículo 4 en Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá ¿qué? Muerte. Entonces, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, como lo decía Pablo, el postrer, el último enemigo será destruido. ¿Quién es? La muerte. Nótese muy bien que si el último enemigo es la muerte, ¿y en qué momento va a ser destruido de acuerdo a lo que dice la palabra en Apocalipsis? Estudiantes del libro de Revelaciones, al final de los 1000 años. Eso indica que durante los 1000 años va a morir gente. Ahí está la muerte. Van a 1000 años, y acuérdese, usted puede llegar a los 1000 años, pero usted puede llegar de dos maneras: o como sobreviviente o como un santo, un escogido. Póngale uno, no más santo, para que la gente no se me enrede. Usted puede llegar como sobreviviente o como un santo, nada más. Entonces, durante los 1000 años todavía va a haber muerte, va a haber dolor, la gente se va a morir. La parte es que lo que esperamos usted y yo, las promesas, como dice la palabra, es que usted ni siquiera tenga que vivir esos 1000 años en esa carne, en esa carnucha. Que Dios bendiga el cuerpo, pero no vamos a vivir en esta carne. ¿Cómo quiere usted vivir esos 1000 años? Cuando venga el Mesías, que usted sea transformado si está vivo. Y si está muerto, va a resucitar. Así lo dice la palabra. Esa es la primera resurrección. ¿A cuál resurrección tiene que llegar usted? Ahí sí, peléese por llegar primero, espiritualmente. Entonces, vea que nótese, porque aquí es muy claro cuando la gente a usted le pregunta, ¿verdad? Porque esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la gente sí pregunta de esto. Y usted tiene que estar educado, dice la palabra, para dar usted respuesta ¿qué? Bíblica a la gente que pregunta. Aún durante los 1000 años va a morir gente. Usted dice, ¿cómo se le ocurre? Dice eso la gente. ¿Por qué? Porque el postrer enemigo será destruido, que es la muerte, y este es sacado de la cena. Bíblicamente, la muerte, que es el postrer enemigo, es sacado hasta que termine los 1000 años. Es más, le voy a leer un pasaje bíblico que confirma esto en el Antiguo Testamento, pero yo se lo leo y usted lo escribe. No habrá más allí un niño que muera de pocos días. ¿Cómo dice? No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Isaías 65:20. ¿Y usted sabe qué está hablando Isaías 65:20? De los 1000 años del gobierno del Mesías. Durante los 1000 años va a haber gente que va a morir, pero la parte es esta: la muerte estará presente durante el reino milenial del Mesías. ¿Cómo puede ser? Porque debemos de recordarnos
Y alguien le puede preguntar a usted, ¿pero por qué? ¿Cómo se le ocurre a usted que vaya a haber gente que va a morir en el milenio? Volvemos al libro de Zacarías y se lo repito: y todos los que sobrevivieren de las naciones, va a haber gente que va a sobrevivir. No va a haber gente ahí que va a sobrevivir de la tribulación y la gran tribulación y que no tienen un corazón conforme a lo que el Mesías y la palabra habla. Y esas gentes, de todas las naciones, se multiplicará y gente morirá en los 1000 años. ¿Usted cómo va a llegar a los 1000 años? ¿Como sobreviviente? Yo espero que no. Yo espero que yo y mi casa tengamos temor de Jehová y nosotros busquemos del Padre Eterno en sus promesas. Y cuando venga el Mesías, cuando dice a la final trompeta, porque Él vendrá, ¿usted y yo qué dice? Seremos transformados. ¿Y sabe por qué? Porque hay sobrevivientes. Va a haber muerte en los 1000 años. Y es muy popular oír decir esto a la gente. Si no, se le muere alguien, ¿ah? Y sonará muy popular. Y discúlpeme, no quiero burlarme jamás del dolor ajeno de ninguna manera, pero vea lo que dice la gente. Ya está en el cielo, gozándose en el Señor. ¿Dónde dice la escritura que alguien cuando se muere se va para el cielo? No hay, bíblicamente. El ladrón, bueno, un día nos sentamos, me invita allá y nos tomamos un yodito y podemos ver eso, porque hay gramaticalmente hay un montón de cosas que podemos sacarle. Y dijo el Mesías, ¿cómo le dijo? De cierto te digo, hoy te lo digo, que estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Y cuál es el paraíso? ¿Era el milenio? No. El milenio es cielo nuevo y tierra nueva. Y eso luego lo vamos a ver. Pero la parte es esa. La persona muere y nadie va ni para el infierno, eso es mentira, ni para el cielo, porque no hay juicio todavía. El muerto no sabe nada, lo dice la palabra, así claramente desde el Antiguo Testamento lo dice. La persona muere, no hay conciencia. Si usted muere en el Mesías, ¿sabe qué va a pasar? ¿Usted sabe cuál es el next step si usted muere en el Mesías? Porque la muerte igual es parte de lo que nosotros vivimos, porque todavía el Mesías no ha venido y no han pasado los 1000 años, y eso tiene un tiempo bíblico porque es el postrer enemigo. Y yo le leo, vea qué tiene que suceder. Ya está sucediendo, pues ya está sucediendo. La Biblia dice que tenía que venir una apostasía, ¿sí o no? ¿Hay una apostasía, sí o no? ¿Qué? ¿Qué sí? ¿Qué? No le digo. Apostasía y media. ¿Ah? Mezclan para no mencionarlo, digo el otro, para que no me apeguen la grabación, digo, mezclan eso, exactamente. Mezclan todas esas cosas, brujería, hechicería y un montón de prácticas paganas que no son de la palabra de Dios, la mezclan con supuestamente que son de Dios. ¿Por qué hace el enemigo eso? Porque él no es bruto, los brutos somos nosotros, con todo el respeto, porque así es. ¿Qué dice la palabra? Si usted termina orando algo, lo que sea, si usted le ora a lo que sea, ¿qué lo convierte usted en eso, bíblicamente? Muy bien, en un idólatra. ¿Y qué dice la palabra a los idólatras? No heredarán el reino de los cielos. Entonces usted dice, oiga, vea a este muchacho hablando en contra de lo que cree mi abuela. Vea, mi abuela y mi abuelo sabían de eso y hacían y todo. Ellos se levantarán un día y ellos se la darán con el Padre. Eso a mí no me toca. A mí me tocó vivir en una generación que el conocimiento ha llegado a un nivel que está ahí en el celular suyo, en el celular Sony que tenés, en el iPhone que tenés, en lo que usted tenga, ahí a la mano tenés la Biblia en el hebreo, en el griego, en muchas versiones, todo lo tiene ahí. La parte es qué vas a hacer con ese conocimiento. Ay, pero a mí nadie me lo explicó. Léalo. El Espíritu Santo viene y nos ministra cuando leemos la palabra y nos lleva a la verdad. Y la verdad va a ser solamente un efecto. Usted sabe qué va a hacer. Nos va a hacer libres. Eso es otra. Pero hay gente que es libre y va a llegar a la cadena y se la vuelve a meter así y se mete aquí.
Como aquel otro que dice, no, póngamela aquí, yo voy a salir de la caja, póngamela para el otro lado, y se amarra, se mete entre las cadenas. Cuando usted ya conoce es otra cosa, porque al que más se le da, exactamente. Entonces, no es un asunto de la interpretación de Henry Chicho Sánchez Suárez. No. La Biblia solamente tiene una interpretación. ¿Cuántas denominaciones hay ahorita? Todos esos millones de denominaciones que hay en el mundo quieren enredar a la gente. No, la Biblia, usted en la casita se pone a estudiarla y ahí usted la va a entender. Está en Spanish, y si no entiende Spanish, la lee en French, como en Telugu. Y si no la lee, sí, y si no la lee en chino, usted la puede leer en mandarín, usted la lee en la lengua que usted quiera y Dios trae revelación. Eso es mentira que la gente necesita. Ahora se está dando muchísimo eso. ¿Qué pasaba en el tiempo cuando vino el Mesías? ¿Qué le dijo el Mesías a ellos? No le llames ¿a qué? No le llames padre a nadie. No le llames rabí a nadie. Y ahora anda un montón de gente con un montón, porque hablan hebreo, 4 palabrillas ahí, y ahora todo el mundo, no, ahora yo pertenezco a Rahim, ese está hablando y ni siquiera sabe lo que está diciendo, y ahí andan, ahí van atrás. El enemigo va a utilizar lo que el corazón ahí, ¿me entiende? Porque dice la palabra que el corazón suyo y mío, ¿qué es? Engañoso más que cualquier otra cosa. Entonces, si usted le da por el asunto, el conocimiento y muchas cosas así raras, el enemigo, ¿qué le va a presentar? Viera la revelación que te tengo, Andrés. Es algo tan... Es más, esta gente no lo puede entender, solo tú. Cuando le salgan con eso, que Dios reprenda a esa gente, porque eso es mentira del diablo. Y ahora entonces, en medio de toda esta cosa, ¿qué va a pasar? Viene una apostasía. Apostasía de gente que conoce y se desvía. Luego viene el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Si usted la quiere poner en 2, como dice Mateo 24, o lo puedes poner como dice la palabra, que va a ser la angustia a Jacob. Donde va a aparecer ¿quién? El que se conoce como el inicuo y el falso profeta. Y en medio de ese tiempo resulta ser que se va a levantar un templo, porque Mateo 24 dice que va a venir, ¿qué dice? La abominación desoladora. Y ese que se cree Dios se va a meter al templo y va a hacer abominación ahí. Y después de eso dice, ¿sabe a quién va a perseguir este hombre? ¿A quién va a perseguir? A los que obedecen los mandamientos del Padre y los que tienen el testimonio del Mesías. Así de sencillo. Entonces digo el otro, el otro que no sigue ningún mandamiento, que es salvada. No se preocupe, quédese con la salvada, acuérdemelo al final, ahorita cuando vamos a leer otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene, después de todos esos acontecimientos, aparece el inicuo, aparece todo esto, un gobierno mundial que ya se está formando, ¿verdad? Y que ya está ese barro con hierro, y se lo repito una otra vez para que nos quede en la cabeza. ¿Y qué es lo que va a suceder? Oiga lo que dice, porque el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. ¿Quiénes resucitan primero? Los muertos en el Mesías. Así que si usted ha vivido la vida en el Mesías, si usted le ha entregado su vida al Mesías, usted va a resucitar cuando Él venga. Aleluya. Así que no se tiene que preocupar por el milenio. El milenio lo tenemos que aprender y enseñarlo, lo que va a suceder, claro que sí. Ahora, si usted resucita con el Mesías en el milenio, ¿cuál es su función? ¿Qué va a hacer usted? Rey y sacerdote por 1000 años. Gobernará juntamente con el Señor. Amén. ¿Usted no quiere esa promesa para sus hijos? Aleluya. Luego nosotros. Entonces los que están muertos van a resucitar. Luego los que están muertos. No, los que estamos vivos, exactamente. Versículo 17 dice: los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Arrebatados. Pero primero tiene que venir todo eso. ¿Qué tiene que venir? La tribulación y la gran tribulación. Va a venir todo. La ira no vamos a estar. La palabra dice que nosotros no estamos para ira. Pero ¿dónde dice la escritura? Y respeto a todas esas personas. Y bíblicamente usted puede ver todos los estudios de aquí para atrás. O sea, son 21 capítulos, 2 años y medio de estar estudiando el libro. Y no hay evidencia bíblica constante del Antiguo Testamento que diga que el arrebatamiento, entre comillas, o lo que se conoce como dejar paso, el momento donde usted y yo vamos a hacer ¡pah! ¿Para qué? Para que usted se reúna con el Mesías. ¿En dónde? Venga lo que dice:
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Mesías. No para llevárselo oculto, porque vino ¿cómo se llama? El arrebatamiento secreto. Dicen, hay gente. No. Esto va a ser al ojo de todo mundo. Esto va a ser algo palpable. Y vamos a recibir al Mesías, dice, en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. En ese momento, ¿sabe qué sucede? Viene el tiempo, lo que se conoce como el tiempo de la ira de Dios. Y después de eso empiezan 1000 años. ¿Dónde va a estar usted gobernando? Yo no sé. ¿Dónde va a estar gobernando usted, mi hermano? Yo no sé. Pero lo que sé es que vamos a estar adorando al Mesías por 1000 años. Y va a haber gente que no conoce al Mesías. Entonces, ¿qué va a hacer usted posiblemente? Si es un rey y un sacerdote, de acuerdo a Levítico. Si es un rey y un sacerdote, ¿qué va a hacer usted? Educar a otros. Y si no educa a nadie en este tiempo, se lo aseguro que allá en el milenio no va a educar a nadie tampoco. Porque el que no es fiel en lo poco, no en lo mucho lo pondré. Eso significa yes. Si usted no educa a nadie aquí en la tierra, ahorita que la tiene ahí en el español, aquí en la mano, en el celular y todo, y no le quiere enseñar a nadie, ¿usted cree que usted se merece educarle a alguien en el milenio? Eduque. Se lo aseguro que mucha gente va a hacer, ¿verdad? Pero empiece en la casa. Empiece con sus hijos. Empiece donde, como dice en el 8, donde más duele. ¿Por qué dice usted eso? No es que los hermanos del Mesías, ¿cómo el Mesías tenía hermanos? ¡Claro! Pensaban que estaba loco. Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuál es un enemigo? ¿Cuál es el postrer enemigo? La muerte. ¿Quién es el postrer enemigo? La muerte. Ese es el último. Así que no se la juegue, dijo el otro. Ese enemigo no tiene que ver nada conmigo. Oiga, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, Pablo nos recuerda algo importante: la muerte es un enemigo. Cuando el Yeshua vino a la tumba de Lázaro, ¿qué hizo? Lloró. ¿Por qué lloró el Mesías? Él se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dice, y Jesús, Yeshua, lloró. ¿Por qué lloró? Porque lo contrario a lo que él vino a hacer, él vino a dar vida y vida eterna. Él estaba muerto. Su amigo había muerto. ¿Y lo resucitó? Sí. Pero mi hermano, la muerte es el postrer enemigo. Dice que será destruido. Hay algunos, dice, hoy algunos le dicen, ¿qué le dicen a la muerte? ¿Qué le dicen a la muerte? Pues yo tengo unos amigos allá, por aquel país, en otro país, y eso se está, oiga, qué bueno es el tico para que se le pegue todo lo malo a otra gente, ¿verdad? Oiga, sí. Oiga, se va. Oiga, qué increíble. Oiga, qué increíble, ¿verdad? Ahora tenemos Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. ¿Y qué? ¿Eso es malo? No, pero es que si supieran para qué lo están haciendo de verdad. O simplemente porque es Thanksgiving. Y después de Thanksgiving viene Black Friday. Aquí no hay Black Friday, aquí hay Black Month. Hay un mes completo para que la gente vaya a pegarse la tarjeta donde le dé la gana. Pero mi hermano, la gente se le pega tanto a las costumbres de otros lugares, ¿sí o no? ¿Cómo ven la muerte en otros lugares? Cuidadito con lo que está viendo sus niños, porque andan hasta peliculillas ahí de chiquitos ya celebrando la muerte. ¿O no se ha dado cuenta? No se ha dado cuenta. Vea qué interesante. Ahora me doy cuenta cómo el enemigo nos tenía a nosotros cautivados de la mente, ¿sí o no? Vea qué interesante. Ya en el año 1900, hace muchos años, en el pueblo de Los Ángeles de Grecia, ¿verdad? Resulta ser. Vea qué interesante, ¿verdad? Y llegaba la gente oyendo y aquello, ¿sí o no? ¿Y qué decían? ¿Qué le decían? Esa música es satánica. ¿Sí o no? Le decía la gente. Hasta los abuelos le decían a uno, ¿no? O los tíos. Pues tienen razón. No se lo reveló ni carne ni sangre, porque la letra es muerte.
Vea qué interesante. Hoy tiene CSI, esto, CSI, el otro, CSI, el otro. Y usted está poniendo usted estaba cambiando ahí el canal y aparece la cabeza de alguien deformada. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo a la mente suya y a la mente de sus hijos? Que vean la muerte como si fuera cualquier cosa. Pasa un accidente y todo el mundo aquí. No, use la cabeza. Muerte. Y se lo pasa a todo el mundo. Como una carrera para ver quién lo pasa primero, ¿verdad? Muerte. ¿Qué hablan las películas? ¿Qué hablan las fábulas? Muerte. ¿Qué hablan las costumbres que se están pegando en otros países? Muerte. Es mi chiquito, con él no se meta. Es su hijo, pero se lo digo. Está metiéndose con el enemigo postrero. No le abra puertas a un enemigo que usted no tiene ni oiga nada que hacerle, porque es la muerte. Le recuerdo, le vamos a recordar, es el enemigo que empezó cuando Adán y Eva desobedecieron. Ese enemigo, no crea que usted por jugar de machote o machota, porque hay unas que juegan de machota, ¿verdad? Y dice, conmigo. Y sí, tengan cuidado. Usted mismo le puede estar abriendo las puertas a la propia muerte, a su casa, porque es su enemigo. Con lo que ellos ven, con lo que usted oye o con lo que pasan, redes sociales, películas y demás. Ciérrele la puerta a eso. Mis hermanos, en medio de estas cosas, debemos de tener cuidado con esas cosas, porque oiga lo que dice la palabra de Dios. La muerte es un enemigo derrotado por la obra del Mesías. ¿Por quién? Por la obra del Mesías. No la exalte, no le dé como por decirle de alguna manera adoración a la muerte, porque de la manera que usted haga las cosas le puede exaltar a la muerte lo que están haciendo. ¿Por qué cree que toda esa gente ahí, los pandilleros y toda esa hora aquí, por qué no se ponen live? ¿Por qué no se ponen Jeremías 33:3? No. ¿Qué son los tatuajes que usan ellos? ¿Qué es? La muerte, calaveras. Todo va ligado a la muerte. ¿Usted cree que eso es mentira? Dice, hermanos, o sea, el enemigo ya no usa máscaras. Ahora que celebraron una fiesta pagana, el año nuevo en España, ¿sabe quién celebraron? En una de las principales ciudades de España. Claro, ¿por qué no ponen y por qué no cantan una canción bien bonita? Y no. Toda la gente ahí, y en vez de prendieron eso, juegos pirotécnicos y un montón de cosas. ¿Y qué? ¿Cómo se llama ese que está sentado? Que es como ¿cómo se llama el cabro? El macho cabrío. ¿Por qué? ¿Por qué el macho cabrío? ¿De qué casualidad? Y todos ahí haciendo así, mejor no lo hago porque luego hay gente que piensa, ¿por qué? ¿Por qué no celebran otras cosas? ¿Por qué tienen que celebrar la muerte? Uy, vieras qué bueno que estuvo las corridas. ¿Y qué pasó? Y casi matan a uno ahí. Todo no se ha dado cuenta que eso es una costumbre pagana que viene desde el tiempo de Roma, que metían a los propios creyentes a una arena y los mataban. Nunca se ha dado cuenta de eso. Voy a orar para que se le caigan los ojos. No, los ojos no. ¿Cómo se llama? Las vendas espirituales, los ojos no. Y si se le caen los ojos, que Dios le ponga unos nuevos para que pueda ver. Porque si no puedes ver ni siquiera eso. Pues yo le decía a mi esposa cuando yo llegué igual de otra nación y no estoy jugando vivo, pero y todo el mundo en diciembre comprándose botas. ¿Para dónde va? ¿Qué es? ¿Que están saliendo las culebras en diciembre aquí en Grecia? ¿Qué la vara? No entendía yo. No, es que vamos para Zapote. ¿Cómo le hice? Y van y, oiga, tarjetazo, botas de no sé cuánto. Y pague allá 30,000 de entrada, 30,000 de comida y no sé qué cosas. Y venían para atrás que no digan, todo enero, no, ¿por qué cree que llegaba la cuesta de enero? Ya y siga yéndose a costumbres paganas. Mis hermanos, y uno habla de esto y la gente dice, religioso. Vaya vea en la historia de dónde vienen todas estas costumbres.
Yo lo que oro al Señor es para que usted no involucre a sus hijos. Si se lo quiere involucrar, pues ya usted lo escuchó hoy. Y ya sabe que es una costumbre pagana. Y lo puede meter ahí, googlearlo, verlo en la historia. Y se va a dar cuenta que todo esto tiene un origen pagano. Mi hermano, ¿por qué cree que dice Apocalipsis? A los hijos de Dios les dice. Usted es una hija, así que no se sienta. Y usted viene a decirme, ya no puedo venir las corridas de toros. Qué paganismo todo. ¿Sí? Así es. Y si ni siquiera se puede negar a cosas así, imagínense para lo que viene. Oiga, dice la palabra de Dios, oiga muy bien lo que dice. Así lo dice. Vendrán tiempos, o sea, que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y si usted piensa que todas estas cosas eran simplemente porque a alguien se le ocurrió hacerlo por hacerlo, esto ya está en la historia, está en la tradición. Usted cree que es normal que las masas hagan algo a nivel de la tierra todos al mismo tiempo. Cuando usted lleva a alguien a hacer las cosas de Dios, la carne, vea, la carne no va a querer hacer lo que Dios quiere, porque la carne no desea, lo dice Pablo, lo que el espíritu. Y hay una lucha, todos pasamos por esa lucha. Yo se lo he dicho a la gente y no me creen, yo era DJ Chicho en Estados Unidos. ¿Qué cree que me dice el Señor que tengo que renunciar? A la música. Y me encantaba la música. Y tenía más de 1000 CDs originales, casi el 90%. Y póngale a 1000 CDs a $8. ¿Cuánto es? Haga el cálculo. Y yo aquí, eso es mucha plata. Jamás. ¿Sabe qué me ministró el Espíritu Santo que hiciera con eso? Destrúyalo. Porque es anatema, es maldición. Y si usted se lo da a otra persona, va a ser maldición para la otra persona. Pero son $8 por sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? En 2003. Estoy hablando de una millonada, digo el 8, sí, para mucha gente sería una millonada. Y algunos valían hasta $50 porque eran originales. No, papito. Nada de esta tierra me quitará el sueño por las promesas eternas del Padre. Destruya lo que tiene ahí que le va a destruir a usted y a sus hijos. Destruya, quítelo, apáguelo, córtelo. Porque el enemigo no está jugando a ser enemigo. Pero así de raíz. Entonces, dice la palabra así: la muerte es un enemigo derrotado. Claro que sí. Pero yo no puedo andar haciendo lo que me da a mí la gana, jamás, de ninguna manera. Un enemigo que un día será destruido en su totalidad, y por lo tanto un enemigo que no debemos de temer. Usted no tiene que temer a la muerte, pero no le abra puertas a la muerte. La destrucción de la muerte fue mostrada en la resurrección del Mesías, ¿sí o no? Cuando se abrieron los sepulcros, y eso hay mucha gente ni siquiera sabe, se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos, ¿qué hizo? Se levantaron y saliendo de los sepulcros se presentaron a la propia Jerusalén como evidencia de que Él resucita a sus santos. Cuando la resurrección del Mesías, oiga muy bien, la resurrección del Mesías, se levantaron, salieron de sus tumbas. ¿Sabe qué era eso? ¿Sabe cómo se conoce eso? Eso es una sombra profética. ¿De qué? De que la muerte va a ser destruida un día totalmente. ¿Por qué ese día se tuvieron que levantar unos cuantos en el día de las primicias? Porque era el plan perfecto de Dios. Las fiestas del Señor, como hay fiestas, aquí vieras, aquí pasamos en fiestas todo el año. Ya casi viene Pesach, Pascua. Y oiga, y hermosísimo, ¿por qué? Cuando se resucitó el Mesías al tercer día y resucitaron aquellos santos y fueron a Jerusalén, eso era una sombra profética. ¿Qué significa eso en la Biblia? Que es algo que acontece ahorita, pero que algo va a acontecer en el futuro. ¿Qué era? Que la muerte iba a ser derrotada totalmente, porque resucitaron ellos y resucitó el Mesías también. Entonces, esa sombra profética, ¿sabe cómo lo dice Pedro? Pedrito lo dice así: pero Dios hizo que el Mesías resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Qué evidente, qué hermoso, oiga. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre ¿quién?
sobre Yeshua. Hace mucho tiempo el rey David lo dijo de lo siguiente acerca del Mesías: yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer. La muerte no le temo. Si tengo que morir, moriré. Pero si muero en el Yeshua, en el Mesías, si muero temiendo y caminando en sus mandamientos, ¿sabe qué va a ser lo próximo que yo vea cuando yo abra mis ojos? En un abrir y un cerrar de ojos. A la final trompeta, mis ojos se abrirán y veré la venida del Mesías. ¿Usted quiere eso? Aleluya. Ahora, alguien se pregunta entonces, ¿por qué mueren los hijos de Dios? Porque la gente lo pregunta. ¿Por qué se mueren los hijos de Dios? No, usted no. ¿Por qué se mueren los hijos de Dios? ¿Ah? La gente lo dice así. Y lo dice, ¿pero por qué se mueren los hijos de Dios? Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos. Exacto, mi hermano. Usted no puede heredar, ni sus hijos pueden heredar el reino de los cielos así. Por eso es mentira que la gente se muere y se va para el cielo divino. De ninguna manera. Ellos serán transformados. Ellos se levantarán. Y yo oro para que se levanten en la primera resurrección. Aleluya. Para eso está ya Gavita y está Chile enseñándole a ellos. Si usted piensa que venimos ahí a sacarlos solo para que no hagan bulla, usted está equivocado. Ellos no vienen a ser entretenidos, ellos vienen a recibir la palabra de Dios aquí. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Eso era 1 Corintios 15, 50, 51, si lo quiere apuntar. Pero dice, oiga lo que dice la palabra. Es un establecimiento, es algo establecido por el Padre Eterno, dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿qué? Una sola vez. ¿Y después qué? El juicio. Eso está en Hebreos 9:27. La gente, usted está carne. Yo sé que usted piensa que está muy guapo, muy guapa, vuelve para el otro lado. Pero esa carne es suya, por más que la cuide, por mucho que haga lo que quiera que hacer, cuide su vida. Exactamente, amamos al Señor. Este es el templo ahora de ¿qué? Del Espíritu Santo Dios. ¿Este es qué? ¿El templo de qué? El Espíritu Santo Dios. Y aquel que destruyera el templo, ¿qué dice? Y aquel que destruyera el templo, imagínense el cuidado que hay que tener con el cuerpo. No le haga cosas que le pueden provocar enfermedad. No le haga cosas. Oiga lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías. Aleluya. Entonces Jesús les dijo, oiga lo que dijo el Mesías. Jesús, nuestro Yeshua, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿De qué está hablando el Señor? De que esa muerte no iba a contener a sus hijos, a sus santos, a sus escogidos. Ahora, viene la palabra, lo que dice de nuevo, lo que leíamos ahora. Y vea qué hermoso lo que dice la Escritura. Yo se lo leo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán ¿qué? Resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados si estamos vivos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí le llegó. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Dice así. Y usted dice, ¿cómo? No, el pecado produce la muerte, y existe una ley que muestra que ese pecado es por desobedecer. Eso es lo que muestra la ley. La gente dice, yo ya no vivo en la ley. ¿Cómo sabe usted qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo sabe usted qué le agrada o no le agrada al Padre? ¿Cómo sabe usted qué da vida y qué da muerte? Lo que está escrito en los mandamientos del Señor. Entonces, en medio de esto, todas estas circunstancias que se dan, es porque el postrer enemigo va a ser derrotado, y es el último es la muerte. La muerte, ¿cuándo se da? Cielo nuevo y tierra nueva. Ahora ya entiende usted
Porque también los que vamos a recibir al Señor, cuando nosotros el Señor venga, ¿verdad? Como dijo Pablo, los que seremos transformados y los que se van a levantar, ¿sabe cómo se les llama también? Primicias. ¿Por qué son primicias? Primicias de la resurrección. Porque va a haber mucha gente en el milenio, que aunque usted no lo... Bueno, yo sé que hay mucha gente que nunca lo ha escuchado, que van a ser salvas. En el milenio, yes. El pecado produce muerte. Y existe porque hay un mandamiento que dice, esto es malo de acuerdo a lo que el Padre dijo. La ley demuestra lo que es bueno y lo que es malo ante los ojos del Padre. Entonces usted y yo tenemos que preocuparnos, porque al final de esos 1000 años, la última vez que aparecerá ese enemigo es al final de ¿qué? De los 1000 años, cuando empieza el cielo nuevo y tierra nueva. Porque mucha gente dice, no hombre, usted no tiene que preocuparse por eso, no se preocupe. No hombre, no se preocupe por eso. ¿Cómo no me voy a preocupar? O sea, me voy a ocupar, yo no voy a jugar, porque yo sé lo que es la carne, porque el corazón es engañoso y la carne, imagínense. Pero este es el templo, mientras el Espíritu Santo esté aquí en nosotros, vamos a ir a caminar a vida eterna. Entonces, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto, ¿se acuerdan? De su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y ahí es donde se da Gog y Magog. Gog y Magog, ¿cuándo se da la guerra? Al final de los 1000 años. A fin de reunirlos para una batalla, dice la palabra, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Vea la rebelión que va a haber después de los 1000 años. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Nada más. Si fueron consumidos ahí, por si alguna vez alguien le dice, es que ya la muerte ya no tiene nada. Cuando el Señor venga la segunda vez ya no hay muerte. ¿Cómo va a haber gente consumida en la guerra de Gog y Magog si no hay muerte? Me voy a explicar. Al final de los 1000 años, en la guerra de Gog y Magog, la gente que se va a rebelar contra Dios, ¿qué va a hacer? Va a ser consumida. Ahí va a haber muerte. Y oiga lo que dice el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Ellos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiénes? El diablo, la bestia, el falso profeta. No todos los muertos, que eso es una mentira del enemigo. Luego tenemos el juicio del gran trono blanco. Y luego dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Al final de qué? De nuevo, de los 1000 años. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces el Mesías les dijo, oiga muy bien, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Usted no nació para morir eternamente. Usted nació para tener una esperanza de vida y vivir con el Mesías. Sus hijos, sus hijas nacieron para tener una esperanza de vida eterna en el Mesías. No juegue con la muerte. Entonces, oiga muy bien. Oiga lo que dice el versículo, Apocalipsis 21:7. Ahora sí empecemos. Oiga lo que dice Apocalipsis 21:7. Dice, el que venciere. ¿Cómo que el venciere? Usted, yo no sé si usted, pero cuando le dice el que venciere, Apocalipsis 21:7, algo. El que venciere. Y usted se sienta así, así como Superpan. ¿Tampoco han visto Superpan? Así, estás así, y con la capota así, dándole vuelta para atrás así. El que venciere. Y hay más de uno que se imagina así, yo voy a ser el vencedor. Yo soy un vencedor. No importa, está bien. Le voy a dar 3 minutos para que se lo crea. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vean, hermanos, ese tipo de valentía no es un rasgo de nuestro carácter. Por aquello. Ese tipo de valentía, vuelvo a repetir, no es algo que está en el carácter de nosotros. Porque si fuera así, muchos no calificaran. Hay gente que, no sé, ¿a qué le tiene miedo a usted? ¿A qué le tiene miedo a usted?
A un mapache. Y veo un mapache y corre como loco, ¿verdad? Hay otro, eso no es muy sofisticado, ¿verdad? Porque hay gente que le tiene miedo. ¿Está visto los zorros aquí? Dice la gente, qué bicho más feo. Pues creación de Dios, pero qué bicho más feo, dice. Hay gente que ve un zorro y corre. Hay gente que ve una cucaracha y corre. Hay gente que ve un alacrán y corre. O sea, eso no es algo de una valentía de como cuando David se enfrentó a un león. No, eso no es una valentía así, ¿verdad? Yo sé que hay gente que es valiente, yo sé. Pero esa valentía no es así. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es nada semejante a lo que nosotros tenemos aquí. El reino del Padre Eterno no es de esta tierra, ¿usted se acuerda? Entonces, vencer en el reino del Padre Eterno tiene un significado que no es hallado en ningún diccionario. Usted no puede ir a una universidad para que va a ir a la universidad, no sé, a la universidad más universidad de las universidades, allá a Estados Unidos, o puede ir a Inglaterra, a cualquiera de esas universidades y digan, yo quiero ser que es un vencedor de acuerdo a la escritura. Y se van a quedar así como, ¿what? Porque eso no está en los diccionarios, eso no está en la sabiduría humana, eso no está en la sabiduría humana. Entonces, ¿cómo yo sé que yo soy un vencedor? ¿Qué piensa usted que si es contrario a todo lo que el mundo dice, o sea, es algo que no está aquí explicado? Ser vencedor en el reino del Padre no significa, vea qué interesante, lo primero, no significa ausencia de conflicto. Hágame bien. Ser vencedor no significa que usted tenga ausencia de conflictos en su vida. Porque hay gente que dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Habrán cosas que a usted le pasa porque usted es un vencedor en Cristo y todavía no lo sabe. Pero hay otras porque usted simplemente mete las patas una y otra. Malas decisiones. Porque hay gente que tiene ese conflicto, que todo es guerra espiritual. Viera, mi hermano, veníamos de Pensilvania y venían 7 espíritus detrás de nosotros. Yo le he contado esa historia aquí, ¿verdad? Ya otras veces. ¿Y cómo le dicen? El profeta Elías. No, muchachos, usted lo que anda es payaseando. Tenga cuidado con eso, jugando vivo. Hay que tener cuidado con esas cosas. O sea, ser vencedor no te va a aislar del mundo, ni menos va a significar que usted tenga conflictos aquí. Por ponerte un ejemplo, usted va a vivir una vida larga y plena. Va a vivir 60 años. ¿Cuántos tiene ahorita? Pongámosle que va a vivir 80. ¿Cuánto tiene ahorita? Usted no ha llegado ni siquiera, voy a poner uno de los más jovencillos, ¿sabes? Usted tiene ahorita como 30 y resto. Faltan 50 años para llegar a lo que Dios tiene para que usted viva aquí en la tierra. Y usted en este momento, hoy, va a salir pensando y creyendo de que usted es un vencedor y que voy a vivir la vida solamente para el Señor, voy a amar al Señor y ya nada más me va a enredar, voy a trabajar en lo que tenga que trabajar porque yo trabajo, tengo que comer como Pablo, pero yo mi vida la voy a dedicar al reino de los cielos. No significa que esa persona que sale aquí hoy con ese conocimiento, ese entendimiento, vea, saliendo de aquí de la puerta lo llamen y ya tenga un conflicto. Eso no significa eso. Porque el reino de los cielos no pertenece a esta tierra. Ahora veamos esto. ¿Tenía cuántos años? 30. Vivió 50. Y debido a conocer al Mesías 50, tuvo que vivir 30 años sin conflicto. Se puede comparar eso con 1000 años con el Yeshua y una eternidad en el cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es algo así. ¿Voy a explicar? Vuelvo de nuevo. Vas a vivir 80, tenés 30. Entonces, faltan 50 años de vida, ¿sí o no? 50 años, si usted salió hoy y dice, yo voy a dedicarme la vida al Señor, yo voy a dedicar a explicarle a mis hijos la escritura, lo que trabaje secularmente, porque hay que comer y lo demás, pero voy a dedicarme a enseñar la palabra a mi papá, a mi mamá, a la gente que no conoce, a mi hermanilla que es jupona, a mi hermanillo que es jupón, a toda esta gente, a mis hijos, a quien se me atraviese en la calle, yo voy a ser un vocero del reino de los cielos. Eso no indica
que usted no vaya a vivir conflictos. Pero le vuelvo a decir, aunque su vida se volviera un conflicto por 50 años, de ninguna manera se va a comparar con 1000 años reinando con el Mesías y una eternidad en un cielo nuevo y una vida y de tierra nueva. ¿Me voy a explicar? O sea, nuestra perspectiva es muy local, muy poco, muy así. Es que son cosas del reino. Por eso orábamos al principio que el Espíritu Santo ministrara a los niños y que nos ministre para que nos haga ver cosas que el ojo no vio y que el oído no oyó, son las que Él tiene para ¿quién? Sus hijos, para los que le aman. Y usted, para amar al Padre, tiene que obedecer los mandamientos, no hay quite. Entonces hay gente que sigue pensando que todo es aquí, que todo es aquí, todo es aquí, todo es aquí. Por eso el Mesías decía, no hagan tesoros ¿dónde? En la tierra, donde la polilla y el ladrón, sino hagan tesoros ¿dónde? ¿Cómo están sus tesoros? Y no le estoy hablando de su chiquito. ¿Cómo están tus tesoros mileniales y de vida eterna? Es que es un conflicto. Y ahí me llevé la palabra de Henry. ¿Qué iba a saber? Y me hizo armarme una bronca en la casa. Ya no me quiere hablar nadie. Hey, you go. El reino de los cielos se está manifestando. Mientras no sea por usted, por jupón, porque hay gente que es jupona, ¿verdad? Y provoca conflicto. Eso es totalmente diferente. Por ponerte un ejemplo, toda la iglesia que se conoce como primitiva, hoy en la mañana cuando estaba haciendo este estudio, y eso va a quedar para otro estudio, hoy estaba leyendo, ya lo he leído un poco, pero está leyendo de nuevo, todos los, ¿cómo se llama eso? Aquí lo tengo, todos aquellos que decidieron seguir al Mesías en el tiempo del Mesías, todos padecieron de persecución. La mayoría de muertes y muertes. No estamos diciendo que se le enojó el hermanillo, no estamos diciendo que se le enojó el papá, no estamos hablando de que no. A esta gente los aislaron prácticamente. El Imperio Romano trabajó de una manera, vea qué interesante lo que hacía, por si lo han visto en los últimos 4 años. Nerón, no el perro aquel Tito, no. Nerón fue otro de los emperadores malos. ¿Se acuerda que a Roma la habían quemado? Le prendieron fuego. ¿Quién le prendió fuego a Roma? Ese emperador malísimo, ¿verdad? Entonces resulta ser que él lo que hizo, como no tenían Facebook, ni tenían Twitter, ni tenían Instagram, entonces lo que hizo fue que le pagó a una gente, no lo hizo últimamente, le pagó a una gente, diga, vayan por todo lado y digan que los que creen en ese que dice que es Salvador Mesías fueron los que le prendieron fuego a todo esto. ¿Qué hizo la gente de todo el Imperio Romano? ¿Contra quién piensa que se fueron? En contra de los que obedecían los mandamientos, los que guardaban el Shabbat, porque se guardaba el Shabbat, eso está en la historia de los mártires. Ellos guardaban los mandamientos, del Señor. Vuelvo a decirles, guardaban el mandamiento. Si usted no lo puede guardar por un asunto, no se preocupe, Dios le dará el tiempo, pero ellos eran perseguidos por eso. Entonces comenzaron a diferenciar. Se les hizo un problema porque ellos se parecían mucho a los hebreos, decían, a los judíos. Porque esta gente se reúne en ¿cuál día? El domingo. No, se reunían el sábado por la noche, el Shabbat, se reunían ellos. Entonces, resulta ser que los que conocían de la Torah, los judíos, los israelitas, ¿sabe qué día se reunían también? El Shabbat también. Entonces comenzaron, entonces tenían que ir viendo a ver cómo le sacaban quiénes eran quiénes, terminando en muerte. ¿Sabe qué hacían ellos? Y eso sí lo tengo que verificar. Hay unos que se llaman ¿cómo se llama? Los que eran los mártires de León, de un pueblo que se llamaba así, como Lyon. Y entonces estaba leyendo que ellos, y verás qué interesante, ¿sabe qué era una de las cosas que hacían ellos? Que hacían para ver si era o no era. Llega, yo lo tengo que verificar eso en la historia, porque si eso es serio, eso se lo voy a pasar, de verdad.
Y no me da miedo decir que, o sea, porque yo las cosas que yo leo, yo las trato de verificar en enciclopedias, en otros libros, en historiadores y todo eso otro estudio que estoy haciendo para un momento determinado. Pero resulta ser que me encontré en varias fuentes y una de las maneras que hacían era que entonces los ponían a quemar incienso. ¿A quién? Al emperador. Esa era una de las maneras que ellos sabían si eran o no eran. Porque no se le podía quemar, porque se le quemaba incienso porque el emperador era un dios. ¿Sabe cuál era otra? Le traían un plato de carne. Eso es exactamente. Chicharrón de puerco y puerco. ¿De verdad? Y resulta ser que está en la historia que ellos les presentaban. Entonces, era muy interesante porque usted no ha visto que casi siempre que hay un festival así en los pueblos, así, ¿qué es lo primero que hay? Chancho. Y resulta ser que entonces en esas festividades ellos los buscaban, como no se mezclaban, no como hoy en día, ¿verdad? Porque muchos creyentes andan mezclándose con todo. Ellos sí eran verdaderos seguidores de la palabra. Y resulta ser que les daban hasta comida. Y si ellos decían, aquí hay uno, no quiere comer, lo agarraba el Imperio Romano, los agarraban y se los llevaban a un lugar para torturarlos. Y el otro no quiere dejar de comer morcilla porque ya el doctor le dijo que era malo. El doctor se lo dijo, porque médicamente hay una explicación médica por la cual no debería ni estar comiendo esas cosas, porque hay una explicación médica. Bueno, tiene razón el Padre Eterno que lo pusiera como una comida que no era, pero al fin y al cabo fue utilizado eso para ver quiénes eran quiénes. Ahora Liguita, más adelante vas a ver por qué menciono esto. Ahí vamos a quedar con los, ¿cómo se llaman ellos? Los mártires. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ser vencedor no es que mañana el gobierno te vaya a exigir hacer algo y usted no lo quiere hacer para proteger su templo. Y vas a entrar en un conflicto posiblemente con tu empleador, con tu patrono y con toda la sociedad porque tienes que proteger tu templo. ¿El cuerpo suyo es? Entonces no le meta porquerías que el gobierno está regalando por todo lado. Así de sencillo. ¿Sí o no? Aunque entre en conflicto. Y si alguien entró y ya lo hizo, no se preocupe, oramos y lo hemos dicho. Pero es la parte, estoy hablando para lo que viene. Estoy hablando para lo que viene. ¿Por qué? Porque ser vencedor no significa que usted no vaya a morir o sus hijos no vayan a morir de una manera que el mismo, inclusive el gobierno mundial que se establecerá, lo va a buscar porque sabe que usted quiere guardar los mandamientos. Eso es lo que viene para la tierra. Eso es lo que viene para la tierra. Porque dice la palabra que se levantará un falso profeta y el anticristo, y va a hacer que ¿quiénes? Que se pongan ¿qué? Un sello, una marca. Y aquellos que no lo tengan, ¿qué va a hacer? Los va a matar. Y dice la palabra que él va a hacer persecución exactamente en contra de los que guardaban los mandamientos. O sea, lo mismo que hizo el Imperio Romano, lo mismo que hicieron que el Imperio Griego. O sea, la historia se vuelve a repetir. Ahí está, mi hermano. Entonces la parte es ser vencedor. Vea lo que dice la palabra. Vea qué hermoso es tener una revelación del Mesías. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Mesías. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted sabe que nosotros, y ahí en la parte, o sea, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero no era que era un vencedor. Es que en el reino de los cielos ser vencedor no es lo que usted piensa que es ser vencedor. Hay gente que son super triunfadores y tienen millones de seguidores y ellos piensan y millones de dólares y son unos losers. Discúlpeme, pero son unos perdedores. Porque una vida sin el Mesías, sin la palabra y sin humildad en el Señor, simplemente es de perdición. Ahora, no me estoy burlando de ellos, estoy hablando la realidad. Porque al ojo humano, a lo que hoy vemos, pensamos que ellos son vencedores porque tienen millones, porque tienen carros, porque tienen casas, porque ¡wow! Y tal vez
lo más humilde que está allá en Belén, lo más chiquitico, oh Belén, Belén Éfrata, dijo la palabra, ¿verdad? Podrá salir algo bueno de ti, porque Belén era un pueblo chiquitico, ¿verdad? El reino de los cielos no se manifiesta como se manifiestan los hombres. Entonces lo interesante, porque la gente quiere un reino como el hombre en las iglesias. Le dicen a la gente, oiga, vas a tener un ministerio y la gente te va a seguir millones y vas a tener millones. ¿Cuál es el ministerio de Obras Públicas y Transportes? Vas a tener millones, lo van a seguir millones porque todo el mundo es para que haga la carretera, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Por qué no le profetizan? Oiga, mi hermana, mi hermano, te van a perseguir. Gente que tú amas te van a odiar. ¿Por qué no le profetizan eso? Porque no es de este mundo. Ahí se sabe que son falsos profetas. Entonces, en medio de estas cosas, dichosos serán ustedes. Oiga lo que dice el Mesías. Bienaventurados. Bienaventurados. Oiga, serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Eso dijo el Mesías. Bienaventurado. Es que yo quiero la justicia del Señor ya aquí, ya. Y yo sé que sí, uno desea la justicia. Y no quiere decir que Dios te va a abandonar. No pegó. Eso no estoy diciendo. Pero va a haber un momento que te van a insultar, te van a perseguir y van a levantar calumnias. Y usted va a decir, bienaventurado por obedecer la palabra de Dios. Ese es ser vencedor en el reino de los cielos. Muchos tienen aflicción, pero no es por la causa del reino, ya lo vimos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hay gente que tiene aflicción simplemente porque sigue lo que el corazón le dice. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ser vencedor en el reino del Padre, como escrito está, dice, oiga lo que dice la palabra. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La única manera que usted puede ser vencedor es ser vencedor por aquel que dice que nos amó. Usted necesita el Espíritu Santo para poder entender una realidad. Que cuando te estén humillando, que cuando te estén diciendo que eres, te estén diciendo todas esas basuras, tú entiendas que soy bienaventurado. ¿Sabe quién puede hacer eso? Solo el Espíritu Santo Dios, nada más. ¿Sabe cómo triunfó el Mesías? ¿Sabe cómo fue vencedor él? Muriendo en una cruz. No tenía sentido, ¿verdad? Él venció la muerte muriendo. La muerte de él venció la muerte. Era la única manera que nos podía librar de la muerte a usted y a mí. No tiene lógica. Por eso Satanás se tuvo que haber revolcado el otro, ¿verdad? Cuando al tercer día aquella tumba ya no estaba él. Porque era un plan eterno, perfecto del Padre, que el Hijo, pero oiga, y uno lo dice, wow, gracias, pero oiga lo que dice. Oiga lo que dice el Mesías. Mi alma está muy triste. Este es el que murió por usted y por mí. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, le dijo a Pedro y a los discípulos, velen conmigo porque estoy angustiado. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y diciendo, Padre mío, si es posible, oiga. Yo no sé si usted entiende este versículo, mi hermano, pues yo me acerco aquí hasta que oiga. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Si hay el Padre, es que el Padre. ¿Y sabe por qué le negó eso al Hijo de la copa de la muerte? Para que usted y yo viviéramos. Para que usted y yo triunfáramos, para que usted y yo venciéramos. Usted no vence en su propia carne ni en su propio conocimiento. Nosotros vencemos en el Mesías. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. ¿Sabe cómo usted vence? Cuando usted se niega a ser a sí mismo. Viene su tía y le dice, ¡pla, pla, 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 pla! Y usted dice, le voy a decir, ¡pla, pla, pla, pla y pla! ¿Y qué hace usted?
se muerde la lengua y se niega. Vencedor, dice el reino de los cielos. Y la demás gente le dice, qué bruto, se quedó callado. Eso es ser vencedor. No es lo que el mundo piensa, no, eso no lo va a encontrar aquí. Dice, pero acuérdese muy bien, vale la pena quedarse callado por la tía. No por la tía, estoy bromeando. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su padre y él será mi hijo. Vale la pena a veces quedarse callado, ¿sí o no? Pero hay una bronca en el matrimonio y venga, papito, venga. ¿Qué? Yo me quedo, ¿cómo es eso? ¿Y dónde está la negación? No vencieron. Y el día que ella no pueda vencer, yo voy a tener que vencer. ¿Cómo? Negándome. O se tiene que callar ella o me tengo que callar yo, porque para que haya una discusión tienen que haber dos. Quédese callado. Es que yo siempre gano. No, mi hermano, así no es. No es como se lo dicen a uno. Es como lo dice la Escritura. Mi hermano, oiga muy bien. Entonces, ¿deseas vencer negándote a ti mismo? ¿Quién quiere ser vencedor en esta noche? ¡Aleluya! Tome su cruz y siga al Mesías. Así es. Y sí se puede, pero vea lo que pasa. ¿Deseas vencer? Niégate a ti mismo, toma la cruz y sigue al Mesías. Voy a dejar esto para después, porque voy a avanzar aquí. Versículo 8 ya para terminar. Oiga lo que dice Apocalipsis 21, 8. ¿Usted sabe cómo vencer ya? ¿Cómo vamos a vencer de acuerdo a la Escritura? En el Mesías, negándonos a nosotros. Amén, ¿sí o no? Tomando nuestra cruz. Versículo 8, Apocalipsis 21, 8. ¿Pero qué? Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero no estamos hablando de vencedores. ¿Por qué me sale con esto? Porque es, ¿quién revela el Apocalipsis? El Mesías. El Mesías trae, qué interesante, es como cuando usted lee en el hebreo. En el hebreo primero viene una cosa y luego viene la contraparte. Vimos los vencedores, ahora vamos a ver los cobardes. ¿Sabe quién es cobarde? ¿Quién piensa usted que es un cobarde? El que deja los mandamientos. Ok, ahí tenemos una opinión. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién piensa usted que es un cobarde? Los que no se niegan a sí mismos. Wow, eso está fuerte. ¿Alguien más? ¿Sabe qué significa cobarde aquí? La palabra en el griego, usted lo puede buscar como usted es de Grecia. Aquí es deilos. Y resulta ser que es alguien que es impulsado por un miedo. Pero la parte es que no quiere negarse a algo que esa persona tiene. Le voy a poner un claro ejemplo en la Biblia. Pedro. Bíblicamente, no lo estoy diciendo Henry Sánchez, lo estoy diciendo lo que dice en el griego. Pedro, cuando negó al Mesías, fue un cobarde. Prefirió su posición y proteger su vida que ser un hijo del reino. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. ¿Qué hubiera hecho usted en esa noche? Sabiendo que el Mesías lo iban a crucificar y usted estaba y le dicen, usted no era el que andaba guardando los mandamientos, usted no era. Y usted qué va a decir, no. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Pedro comenzó a maldecir. ¿Pedro comenzó a qué? A maldecir. Posiblemente se le salieron palabrotas ahí todo, solo que no lo traducen. Ser cobarde es negar la fe eterna, la sangre del Mesías que te limpió para que no tuviera efecto la muerte segunda en ti. Pero vea qué interesante, porque dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Y cualquiera que me negara
delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, lo que viene, es que esa es la parte, a lo que vamos, y yo no lo estoy diciendo porque yo lo logré, lo estoy diciendo porque en mi casa, mi esposa y yo lo ocupamos esto. ¿Estamos nosotros listos para no negar al Señor? Vea qué interesante. Vea a Pedro, vea lo que le pasó a ¿cómo se llama? Al primer mártir que se le conoce en la iglesia. ¿Quién era? Esteban. ¿Esteban negó? No. ¿Cuál fue el fin de Esteban? Lo apedrearon. Dicen que los dientes le crujieron a ellos. Así era una maldad, tan maldad. Y oiga lo que dijo Esteban en su último respiro. ¿Qué dijo? Padre, no le cuentes el pecado, este pecado a ellos. Oiga, y usted, mi hermano, y yo, Chicho, tenemos una bronca y no queremos negarnos. Queremos ser ganadores, o sea, no queremos perder, pero conforme a este mundo. Va en la calle y aquel otro le quiere rayar y el otro más que vencedor. Y el Señor en el cielo, este no entendió ni jota lo que le dijo el otro aquel día. Viene la mamá y como usted quiere obedecer los mandamientos a sus hijos y le dicen un montón de cosas, ¿y usted qué dice? Ustedes son unos, ¿qué va a decir? Y el enemigo atrás muerto de la risa, él, maldíganos, porque el poder de la vida y la muerte está en su boca. Y le salen las palabrotas ahí, bum, 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 bum. Matrimonios, noviazgos, hermanos, es negarse a sí mismo, pero a la misma vez es pararse en la fe porque no queremos ser cobardes. Yo no quiero ser cobarde ese día, y yo no le digo que lo voy a lograr en mi conocimiento, porque yo me reconozco totalmente que soy incapaz para lograrlo. Y cuando uno reconoce que no puede, hasta los cobardes Dios los perdona. ¿Sabe qué le digo el Señor a Pedro? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y se lo digo 3 veces, y las 3 veces se lo digo en un verbo diferente. Perdón, las 2 primeras de una manera y la última otra. Y el Pedro dijo, pero tú sabes que yo te amo, pero es que soy un cobarde. A veces cuando me quiero quedar callado, no puedo quedarme callado. Soy un cobarde. A veces cuando tengo que apagar el tele porque no tengo que ver algo, soy un cobarde. Cuando tengo que quedarme callado, no me callo, soy un cobarde, Señor. Cuando tengo que llevar el evangelio a mi casa, más bien soy un cobarde y te he negado a ti. He negado tu sangre. He negado la sangre que perdonó a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Perdóname, soy un cobarde. Pero Pedro lo reconoció. Somos cobardes. Y lo digo por mí y por mi casa muchas veces, mis hermanos. Y prefiero decirlo aquí, reconocerlo, porque los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Estoy a tiempo. Prefiero que el Mesías se venga y me diga, Chicho, ¿me amas a mí? ¿Qué estamos haciendo? Niégate a ti mismo. Habla el evangelio, se enoje quien se enoje, se vaya quien se vaya. Seguiremos predicando el evangelio de las buenas nuevas. Pero es tiempo de dejar de ser cobardes. Aunque dejes de ser popular, yes. Aunque se le venga a tu familia encima, yes. Aunque se le venga el gobierno que esté en este país, sí. Y aunque se le venga el gobierno de la tierra, sí. Porque los vencedores, los que somos vencedores en el Mesías, no porque yo lo quiera hacer, gobernaremos, estaremos con Él. Pero lo que yo deseo no es gobernar, yo lo que deseo es estar con Él, conocer al que me salvó, decir aquel que me rescató cuando estaba en un país solo y me vino y me rescató del lodo cenagoso y me sacó de todo ese estiércol
porque literalmente estaba paliando estiércol de caballo ese día en los Estados Unidos. Él lo que quiere es ver que tú no seas un cobarde, que tú no seas... Es que no lo tienes que hacer vos, es nada más simplemente reconócelo. Dile al Señor, yo no puedo, yo no puedo. ¿Usted cree que si viniera un gobierno mundial en este momento, llegara alguien y los pusieran aquí, y como le pasó a esa iglesia primitiva, como le pasaron a aquellos macabeos, haremos lo mismo o seremos cobardes? Yo no quiero decir para que soy un valiente, no, pero yo no quiero. Yo le pido al Señor, Padre, dame la fortaleza, porque yo sé que yo no puedo en mi carne, pero en tu espíritu sí lo puedo hacer. Mis hermanos, ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, y todos los mentirosos no van a tener parte del reino de los cielos. Es tiempo de no ser cobardes. Es un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todavía hay gente que quiere, según ellos, torcerle el brazo al Señor. Yo quiero que se haga lo que yo quiero. Niéguese a sí mismo. Niégate a sí mismo. Tú naciste para ser un vencedor en el Mesías, eso sí te digo. Tus hijos nacieron para ser vencedores en el Mesías, no para ser perdedores, no para hacer lo que hicieron nosotros. Dice, el que venciere hará todas las cosas y yo seré su padre y él será mi hijo. Mis hermanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los reto, nos retamos aquí en la casa, ¿verdad?, a ser vencedores en este tiempo, en el Mesías. Pero recuérdate, mi hermano, es un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el enemigo va a ponerte que eso no existe, te va a decir que tú eres un perdedor, que tú no sirves para nada. No, eso es una mentira del enemigo. Tú eres una vencedora, tú eres un vencedor. Levántate. Levántate, que la luz de Dios resplandezca en tu rostro y la palabra de Dios, porque aquí hay una generación, aquí hay unos niños que necesitan ver el ejemplo, no solamente mío ni el suyo, sino de todos nosotros, una comunidad caminando los mandamientos de Dios. Pongámonos de pie para terminar. Gracias, Padre. Le leo este pasaje para terminar. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Padre, porque somos vencedores en ti, porque tú nos das esas promesas eternas y deseamos ser vencedores en ti, papá.